Una vez más podemos ver el corazón tan humilde de este gran apóstol. Una vez más, y lo vemos pidiendo la ayuda de los hermanos y en oración. Y es interesante el verbo ayudar en este verso quiere decir esforzarse, agonizar. Entonces, y Pablo sabía y que en Jerusalén y había muchos judíos no salvos. Entonces, él está pidiendo la ayuda de los santos, los santos en Roma en cuanto a su visita, en primer lugar, a Jerusalén y en segundo lugar, en cuanto a su visita a Roma. Pero dice en el versículo 31, hay 4 peticiones para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Número 1, que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta o sea recibida con gratitud, para que con gozo, una vez más, Pablo quería llegar con gozo a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Hermano, si quieres a tu tiempo leer los últimos 8 capítulos del libro de Hechos, podrás ver exactamente lo que sucedió cuando Pablo llegó a Jerusalén y de allí como él llegó a Roma. Él llega a Jerusalén, él va con los apóstoles, los ancianos en Roma, y ellos le hablan de muchos judíos creyentes, pero celosos de la ley. Entonces, en Jerusalén no, también había y muchos judíos, perdón, no salvos, celosos de la ley, pero también creyentes, también celosos de la ley. Y Pablo entra en el templo y para cumplir un voto que había hecho junto con otros 4 hombres. Algunos judíos llegan de Asia pensando que Pablo ha metido unos gentiles en el templo. Hay un gran alboroto y si no fuera por la intervención de los soldados romanos, los israelitas o los judíos hubieran matado a Pablo. Y luego los soldados romanos, para proteger a Pablo, lo llevan a Cesarea. Y estuvo 2 años en Cesarea bajo 2 gobernadores, primeramente bajo Festo y luego bajo Félix. Pero durante este tiempo, Pablo tenía el gran privilegio de poder predicar el evangelio a un sinfín de personas. Y después de estar 2 años y encarcelado ahí en Cesarea, lo llevaron a Roma, donde él estuvo 2 años en una casa alquilada, compartiendo la palabra de Dios. Pero él llegó a Roma, yo creo que con la abundancia de la bendición de Cristo, pero no como él había pensado llegar. Creo que Pablo nunca pensaba en la idea, pensó en la idea de llegar a Roma como preso de Roma, pero así llegó. Y si él tenía el gozo de poder pasar tiempo con los santos
en Roma? Yo no sé, porque la Biblia no dice ni sí, ni que no, pero llegó y estuvo allí 2 años compartiendo la palabra con muchas personas en una casa que había rentado allí en Jerusalén. Entonces, por un lado, él tenía sus peticiones contestadas. Él llegó y, de cierta forma, fue librado de los hombres rebeldes, porque no lo mataron. Los santos recibieron la ofrenda. Y yo creo que con gozo, en la voluntad de Dios, él llegó a Roma y tenía descanso juntamente con ellos. Pero es precioso considerar cómo Pablo termina esta sección diciendo: el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. En el versículo 14, el versículo 13, él dijo: el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en creer, para que abundéis en esperanza por el Espíritu Santo. Ahora, Pablo dice: el Dios de paz. O sea, Pablo no quería que los santos en Roma estuvieran bien preocupados por él. Yo creo que ellos también estuvieran sufriendo persecución bajo los emperadores romanos por su fe en Cristo. Y él quiere asegurarles que el Dios de paz está con ellos. En Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Entonces, con esto, realmente Pablo termina su carta. Pero antes de terminarlo, él quiere saludar a algunos hermanos en Roma. En este capítulo, hermanos, qué hermoso es el vínculo de amor que une los corazones de todos los que aman al Señor Jesucristo, que están a su servicio. El amor no es ni envidioso ni egoísta. Pablo había cumplido mucho más que todos los demás hermanos. Sin embargo, con afecto y con cariño, los saluda, los alaba. Y para que los santos en Roma sepan y supieron, entendieron el gran afecto que Pablo tenía por sus compañeros, por sus hermanos en Cristo y en su servicio por Cristo en la obra de la predicación del Evangelio. Y todo lo que Pablo había sufrido, para él realmente fue como si fuera nada. En comparación con la gloria traída a Dios y la gracia traída a los hombres.
Pablo tenía un corazón lleno de amor, en primer lugar, por su Salvador, por su Señor, el Señor Jesucristo. En su segundo lugar, por los santos creyentes en Cristo. Y también por las almas perdidas de los gentiles y de los judíos. Un hombre completamente desinteresado, completamente vaciado de sí mismo. Un hombre completamente entregado al Señor, gloriándose siempre en el Señor, contando con la gracia de Dios, dispuesto a sufrir cualquier cosa, a fin de que los demás pudieran ser alcanzados, pudieran ser rescatados de sus pecados. Hay muchas lecciones muy prácticas para nosotros. Realmente, hermanos, son pocos los hermanos que son realmente evangelistas. El evangelista es un don dado por el Espíritu Santo. Pero como dijo Pablo a Timoteo, haz obra de evangelista. Y hay muchos que todavía no han escuchado, no han creído en Cristo. Y conforme a la gracia de Dios, nosotros también podemos hacer la obra de un evangelista. En este sentido, que nosotros también podemos compartir el mensaje de la salvación con nuestros semejantes. Podemos compartirles nuestro testimonio. Podemos darles un folleto, un texto, cualquier cosa, y con el fin de verlos ganados, salvados por la gracia de Dios. Voy a leer este capítulo 16. Romanos capítulo 16. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, mi colaborador en Cristo Jesús. Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad los de la casa de Narciso, los que están en el Señor. Saludad a Trifina y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Síncrito, Flegonte, a Hermas,
a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad, Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Hasta aquí. Pero antes de saludar a los hermanos que están en Roma, Pablo quiere recomendarles a su cuidado a la hermana Febe. Y si en Colombia ustedes tienen la costumbre de usar cartas de recomendación y ya saben que estos dos versículos están bien usados en las cartas de recomendación y con razón. Con razón. La palabra diaconesa es sirvienta. Ella en la iglesia en Cencrea y servía a los demás, la cual recibáis en el Señor como es digno de los santos. Ya hemos aprendido mucho de la importancia de recibir a los demás como Cristo ya nos recibió a nosotros. Que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque he ayudado a muchos y a mí mismo, y a mí mismo. Hermanos, en la obra del Señor, en las asambleas, nosotros siempre debemos estar dispuestos a ayudar a nuestros hermanos en cuanto a sus necesidades. Y con esta disposición, con este corazón, nosotros seremos conocidos como cristianos por la manera en que nosotros nos tratemos unos a otros, ayudándoles a los demás hermanos en cuanto a sus necesidades. Y eso es algo que es digno de los santos. Recibir a los demás como en el Señor. Versículo 3. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Pablo los conocía en otro lugar. Ellos también eran fabricantes de tiendas. Entonces, y no solamente trabajaron juntos en el Evangelio, también en su oficio y fabricando tiendas. Pero dice que ellos expusieron su vida por Pablo. Y dice, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Y leemos de Priscila o Prisca y Aquila muchas veces en el Nuevo Testamento. Y hermanos, podemos ver como un matrimonio en Cristo puede servir al Señor, puede ayudar a los siervos del Señor. En el caso de Febe, yo creo que estamos considerando una hermana soltera. Y más adelante vamos a considerar una mujer casada, la madre de Rufo. Entonces, en cuanto al servicio del Señor, hay lugar, hermanos, para todos. No importa si uno es soltero, casado, viudo,
joven o viejo, hay lugar para cada hermano que está o esté dispuesto a echar la mano en las cosas del Señor. Y dice, ellos expusieron su vida por mí. Y él estaba bien agradecido, y no solamente él, sino todas las iglesias de los gentiles. Y saludar también a la iglesia de su casa. Sabemos que en aquel entonces la mayoría de los hermanos se reunían en casas. No tenían edificios como en el día de hoy. Pero realmente, hermanos, a fin de cuentas, no importa el lugar. Uno puede reunirse en un castillo o una choza. El lugar no importa. Lo que cuenta es la gente que se reúne bajo un techo, con el propósito de ayudarse y de exaltar a Cristo. Y dice, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo, el primer convertido en Grecia. Y dice, saludar a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Andrónico y a Junias, mis parientes, yo creo parientes quiere decir que eran judíos, no parientes carnales, pero judíos. Mis compañeros de prisiones, obviamente estuvieron un tiempo, estaban en cárcel con Pablo, pero la Biblia no sé dónde. Los cuales son muy estimados entre los apóstoles, bien respetados por los apóstoles, yo creo, por su servicio, y que también fueron antes de mí en Cristo, salvados antes de que Pablo fuera salvado. Otro amado Amplias, amado en el Señor. Y otro hermano Urbano, colaborador con Pablo y con los demás en Cristo. Estaquis, amado mío, y Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a la casa de Aristóbulo. Y así en este grupo. Pero es interesante que ahora todos se encuentran en Roma. Todos bien trabajadores. Yo creo que había mucha actividad respecto al Evangelio en Roma, porque por una u otra razón, muchos de los conocidos de Pablo habían llegado a Roma, por una u otra razón, y realmente no sabemos, pero allí están, todos en Roma. Y también podemos apreciar otra cosa, que la Biblia no nos enseña cómo se estableció la iglesia en Roma. No sabemos. Y no dice nada del papado. Nada. No dice nada de Pedro. No. Pedro no está mencionado en esta lista. Pero los hermanos que son mencionados, hermanos amados por Pablo, amados de Dios, trabajando, sirviendo al Señor en la obra del Señor. Y Pablo tenía relaciones muy estrechas, muy íntimas con muchos de ellos, esas personas. Él llama en versículo 13, él llama la madre de Rufo su madre, pero yo creo por la bondad maternal que ella había mostrado a Pablo.
no era su madre carnal, pero a causa de la relación que tenía. Y dice, versículo 16, saludad los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Una vez más podemos ver con esta manera de saludar. Yo no sé cómo ustedes se saludan en México o en Colombia, pero en Canadá es con, ¿cómo se llama? Un apretón de manos y a veces algo frío, pero así es como lo hacemos. Y si ustedes si se besan en México, en Colombia, o sea, no sé. Pero la idea es que ósculo santo, y, o sea, hay intimidad, pero hay formalidad. Nosotros respetamos a los demás, pero los abrazamos como hermanos, porque somos hermanos en Cristo, la familia de Dios. Y una vez más, de este gran apóstol podemos ver que siempre y hay algo que podemos apreciar en los demás. Hermanos, la importancia de buscar algo bueno en nuestros hermanos. Algo que podemos alabar, compartir con los demás. Un hermano bien trabajador, un hermano amado, un hermano así. En vez de quejarnos o murmurar, es más fácil gozarnos con los demás y alabarlos. Yo creo que por ahora vamos a dejar el estudio aquí. Padre amado, esta noche, gracias te damos por tu palabra, por la vida de este gran apóstol Pablo, por su ejemplo, por todo lo que hemos aprender de él, que podemos aprender de él. Y Padre, gracias por permitirnos una vez más abrir tu palabra y de meditar en ella. Gracias, Padre, que el Espíritu Santo mora en nosotros y Él está siempre obrando. Que nosotros vivimos en plena comunión con Él y contigo y con nuestro Señor Jesucristo. Nos ponemos pues en tus santas manos, orando en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén.